Hoy en día en Ecuador alojamos a más de 300.000 hermanos venezolanos por un gobierno, hay que decirlo, represivo, que ha hecho que en Venezuela la gente migre fuera de su país, que busque una mejor opción porque en Venezuela no la tiene. Joe Biden esta semana también ha liberado algunos temas que estaban represados para Venezuela, como embargos en el oro, en el petróleo y sobre todo en pedidos de liberar a presos que están en Estados Unidos. Y parece que está aceptando. Así que, bueno, para eso hemos invitado el día de hoy a la licenciada Desiree Olaves, ella es coordinadora nacional de Vente Ecuador, y a la licenciada Dayana Carvajal, ella es secretaria del comité local. Buenos días, señoritas o señoras, buenos días. Este fin de semana en Venezuela, ¿qué puede pasar este fin de semana en Venezuela y cómo toman los venezolanos esto que ha hecho Joe Biden? Mira, este fin de semana en Venezuela, realmente el domingo 22 de octubre, nos estamos jugando el liderazgo político opositor que se enfrentará al régimen de Nicolás Maduro en las presidenciales 2024. Entonces estamos creando una fuerza junto con la sociedad venezolana y los factores políticos que quedaron en un acuerdo. Nos medimos en primarias y quien quede ganador será la única persona autorizada por la sociedad venezolana, por los factores políticos, para representarnos en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales de los 2024. Y en el tema de Joe Biden, ¿qué sienten cuando sienten que sí los va a ayudar un poco con el tema de las elecciones libres, entre comillas, pero que al mismo tiempo se le da otra vez un poder al dictador Maduro o al presidente Maduro, como usted lo quiera llamar, oyente, porque le va a ingresar dinero fresco que estaba él desesperadamente necesitando? Bueno, mira, el levantamiento de las sanciones viene dado de una mesa de negociación en donde también participó algunos factores de la oposición venezolana, ¿no? Son puntos de acuerdo que se deben llegar, porque nosotros tenemos nuestros puntos y solicitudes, entre esas, como tú dices, elecciones libres, la libertad de los presos políticos, el cese de la persecución. Entonces, creo que en ese índole en el que estamos negociando, pues cada uno de los puntos debe ceder un poco, ¿no? La administración de Biden pues decide levantar algún tipo de sanciones, es totalmente algo soberano, ¿no?, de los Estados Unidos. Nosotros respetamos las cosas que se han ido haciendo, pero definitivamente el líder que quede electo dentro de estas primarias pues quizás tenga otros puntos, ¿no?, otros intereses, quizás no sea el levantamiento de las sanciones la salida para esto. Para que los ecuatorianos tengan un poquito más de background, de conocimiento de lo que va a pasar, ¿cuántos candidatos hay y cuáles son los más importantes, por decirlo de alguna manera, cuáles son los que mayor oportunidad tienen de ganar estas elecciones? Mira, ahora mismo en la carrera estamos compitiendo 8 factores políticos, ¿sí? Es decir, 8 candidatos. 8 candidatos, sí, con cada una de sus toldas políticas. Si me preguntan, las encuestas se están moviendo entre María Corina Machado liderándolas, luego vendría el factor de AD, que es Carlos Prosperi, tenemos a Delsa Solórzano. ¿El Partido Comunista participa? No. ¿El que se peleó con Maduro? No, recuérdate que es factores opositores quienes nos están Pero moviendo. ya el Partido Comunista es opositor, porque se pelearon con el señor Maduro. Sí, pero te aseguro que en ese momento, en las elecciones presidenciales, volverán a ser coyuntura. Okay. O sea, acordate que vamos con ideologías, ¿no? Entonces, ese tipo de ideologías al final se unen. Entonces, si me hablas de cuáles son los principales, yo te diría que las cabezas visibles son ellas. Estamos conversando con la licenciada Desiree Olaves, ella es coordinadora nacional de Vente Ecuador, y con la licenciada Dayanara Carvajal, secretaria del comité local. Son 9 de la mañana con 10 minutos, Carlos. Precisamente en esa línea queremos hablar con la secretaria política en cuanto al tema Ecuador. Desde Ecuador, ¿cómo se da la relación de esta organización en función de la asistencia, también de la información que se brinda hacia la comunidad venezolana y también las implicaciones que tiene en la sociedad ecuatoriana? Bueno, fíjese, por primera vez vamos a tener un proceso inédito para la comunidad venezolana en el exterior, que ha sido organizado a través de la Comisión Nacional de Primarias. Hemos podido establecer en 28 países, 77 ciudades, centros de votación para nuestros migrantes. Hemos tenido un mecanismo para poder verificar la identidad de los electores. Tenemos 392.000 personas inscritas, habilitadas para votar este próximo 22 de octubre en toda la comunidad internacional. Un proceso inédito.
Sí, es un proceso inédito porque la Comisión Nacional de Primarias está, digamos, regulando, es el ente regulador de este consenso opositor para elegir un solo liderazgo. Por primera vez los venezolanos en el exterior vamos a tener la oportunidad de participar en un proceso de elecciones primarias de esta naturaleza para decidir un candidato único. ¿Y luego de eso se puede avanzar pues, o se puede escalar de alguna manera? Pues o esperamos hasta ahí que llega? sí. Justamente para avanzar es que necesitamos nuestro candidato, nuestro consenso. En el Ecuador tenemos inscritos, habilitados para el voto, casi 15.000 personas entre las dos ciudades de Quito y Guayaquil. Sí, es un número bastante grande de electores. Estamos hablando de que los electores en el Ecuador estamos ocupando el 6º lugar a nivel del mundo en importancia. Tenemos en Estados Unidos 95.000 personas inscritas, tenemos en Chile 65.000 personas inscritas, en Colombia 52.000 personas inscritas, en Ecuador tenemos 14.500 personas inscritas. Es de suma importancia para los venezolanos que estamos fuera ejercer nuestro derecho al voto, porque aquí está pasando esta siguiente situación. Tenemos una migración masiva producto de todo este régimen que ha movido los cimientos de la sociedad venezolana y la ha obligado a migrar. Entonces, todo este éxodo que hemos tenido de 7,5 millones de personas está fuera de Venezuela y requiere votar, quiere expresarse, quiere un canal en donde su voz sea escuchada. Y nosotros no hemos tenido abierto el registro electoral por parte del Consejo Nacional Electoral desde el año 2013. ¿Y qué tan difícil o sencillo ha sido llegar con información a la comunidad venezolana en Ecuador? Es decir, lograr que la gente se entere que puede hacer política aún lejos de su patria. Bueno, ha sido todo un reto porque sucede que cuando la población migra, la población trata de desconectarse un poco de su país y ocuparse digamos, en armar de nuevo una vida. Pero las raíces no se pueden desconectar tan fácilmente. La gente quiere votar, quiere expresarse. Afortunadamente hemos tenido contacto con diversas organizaciones sociales que hacen vida, con diversas fundaciones de venezolanos que nos han brindado la mano para comunicar y socializar el centro de votación. Eso ha sido un factor muy importante a través de los canales digitales. También hay representantes de los factores políticos que hacen vida también dentro del Ecuador, que tienen su tolda y que también han llamado a sus bases. Entonces, por eso, digamos, nos sentimos optimistas. Y bueno, pues hemos cumplido el cronograma a cabalidad que ha sido emanado de la Comisión Nacional de Primarias y pues logramos actualizar aquí todas estas personas. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Estamos hablando sobre las elecciones primarias de la oposición en Venezuela. Está aquí con nosotros en cabina la licenciada Desiree Olaves, ella es coordinadora nacional de Vente Ecuador, y la licenciada Dayana Carvajal, secretaria del comité local. Venezuela, gracias a la crisis que tuvo allá por los años 70, se convirtió en uno de los países más ricos de Latinoamérica. Hoy en día no se puede decir lo mismo. Y vemos, como le decía también Desiree al inicio del programa, que Biden ha levantado sanciones sobre el petróleo, sobre una cantidad de cosas, llamando elecciones libres. Los que estamos afuera, por lo menos yo, soy un poquito suspicaz y digo, ¿qué va a pasar si Maduro pierde? Ahí lo va a meter preso. ¿Alguien ha pensado en eso? ¿Ustedes creen que Maduro en verdad va a dejar el poder? Mira, ¿se irá a vivir a Cuba? A ver, no debería poder ser una persona que se libre de todos y cada uno de los delitos que ha cometido, ¿no? Te comento que Maduro y muchos personeros del gobierno tienen juicios abiertos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no depende tanto de Venezuela, ya eso extrapola los límites de Venezuela y definitivamente ellos van a tener que rendir cuentas. O sea, nosotros pedimos unión, claro que sí, pero estamos pidiendo unión con la sociedad venezolana, con justicia. Cero impunidad. Lo que queremos es justicia, no es venganza. Pero estamos en Latinoamérica y ustedes saben lo que pasa en nuestros países latinoamericanos. Huyen, se van a Cuba o Estados Unidos porque los ayudó en algunas cosas con la DEA, se van a vivir a Estados Unidos.
Pero ¿ustedes creen en verdad que van a ser elecciones libres? Mira, ojalá podemos ser entonces el ejemplo para toda Latinoamérica y Sudamérica de que no suceda eso, de que podamos nosotros exigir justicia y tener justicia por la cantidad de presos políticos que tiene el gobierno y que, bueno, algunos fallecieron siendo presos políticos, ¿no? La cantidad de muertos que murieron en medio de nuestras protestas, que son protestas ciudadanas, que están establecidas dentro de la Constitución. Entonces, ese tipo de delito no puede ser impune. Entonces, danos la oportunidad de nosotros ser un país ejemplar y que sentemos nosotros las bases de cómo se debe establecer la justicia para ese tipo de crímenes. ¿Dónde tienen que ir a votar aquí en Guayaquil? Eso es Mire, importantísimo. Sí, tenemos habilitados para el Ecuador 2 centros de votación. Uno para la ciudad de Quito, que va a estar en la PUCE, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el Coliseo. Y allí vamos a tener 16 mesas electorales, y tenemos un centro habilitado para la ciudad de Guayaquil, que va a estar en el gobierno del litoral. Allí vamos a tener 15 mesas electorales que van a estar abiertas en ambas ciudades desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Y los requisitos para ir a votar? Haberse habilitado en la página nacional de primarias. ¿Hasta cuándo? Eso ya pasó, Okay. eso ya fue. La gente que logró actualizar su identidad, o sea, logró confirmar su identidad, está habilitada para el voto. Y bueno, pues el requisito es que se presenten con su cédula de identidad o su pasaporte. Es decir, este domingo, desde las 8 de la mañana, afuera del edificio del gobierno del litoral, ahí en la Francisco de Orellana, el que vive en Guayaquil, el venezolano que ha estado inscrito para estas elecciones primarias, va a poder ir a votar. Correcto. Así de sencillo. Solo su cédula, su pasaporte Sí. también. Cédula o pasaporte, no importa si está vencido. Ok, eso es Ok, importantísimo, sí, así como es. aquí lo hacemos también en Ecuador. Exacto. Quisiera tener de vez en cuando unas primarias en Ecuador, pero aquí en Ecuador no existen. Somos un poquito multipartidistas. De ahí por eso el proceso inédito que te cuenta Sí, Dayana. sí, sí, La sí, lo primera tengo vez que clarísimo. nos logramos organizar y que logramos firmar un acuerdo que debe ser respetado por todos los factores políticos. No se pierdan, esperamos, No, esta es su para nada. casa. Gracias. Esa es su casa. Saludos a la señora María Corina. Será un placer. Dígale que tenemos fe en que Venezuela vuelva a ser lo que era, que un Venezuela libre, que sigan compitiendo en otras cosas como las arepas con Colombia. Mi mamá era colombiana, por eso digo que hay una competencia. Y espero que ustedes se sientan satisfechas de lo que han logrado Claro que sí. y de que Ecuador los haya recibido y que Ecuador pueda ver en ustedes un proceso democrático. ¿Algún mensaje final para los venezolanos que la están escuchando? Mira, el mensaje es: asistan a las mesas, ¿sí? Asistan a esta fiesta democrática. Los estaríamos esperando entonces en el gobierno zonal. En el caso de Guayaquil, es en el piso 3, las elecciones. eso es importante, Sí, piso 3. 3 del gobierno zonal. Presentarse con su cédula o pasaporte, no No importa importa si que está esté vencido. vencido. Y también entonces en la ciudad de Quito, en la PUCE, en el Coliseo. También los estaremos Carlitos, esperando. abajo no va a haber churros, sino arepas vendiendo abajo de la... Están Seguramente. invitados, ¿sabes? Si quieren ir a... Vaya, daremos una vueltita. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Era la licenciada Desiree Olaves, ella es coordinadora nacional de Vente Ecuador, y la licenciada Dayana Carvajal, secretaria del Comité Local de las Elecciones Primarias Opositoras de Venezuela, que como ustedes escucharon son este día domingo de 8 hasta las 4 de la tarde. 4 de la tarde en el gobierno zonal, tercer piso. Recuerde llevar cédula o pasaporte, no importa que ninguno de los dos documentos esté vencido, pero vaya, vote.